Este capítulo es un capítulo muy precioso. Voy a hablar un poco acerca de la introducción de lo que Pablo deseaba para sus hermanos, los judíos. En el versículo 1, él está mencionando acerca de que él estaba orando por la salvación de Israel. Como también vemos que en el versículo 4 está mencionando acerca que la salvación ya está hecha en el Señor Jesucristo. Al fin de la ley fue el Señor Jesucristo. Y también dice que la salvación es para todos, para los judíos y también para los gentiles. Y Pablo continúa diciendo acerca del versículo 6 y versículo 7, que está diciendo que la salvación no es imposible. La salvación está hecha en el Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio por sus pecados en la cruz. Para no decir, no, pues ¿quién va a ser salvo? Como dicen. La salvación está hecha en el Señor Jesucristo y no hay nada que añadirle. También Pablo continúa diciendo del versículo 9 y 10. Dos elementos muy importantes para el ser humano para poder obtener la salvación es que si confesares con tu boca, hacer una profesión de fe y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Después Pablo continúa diciendo acerca de los predicadores que llevan la palabra de Dios. Que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio de la salvación. Eso lo menciona hasta el versículo 15, 14 y 15. Pero en el versículo de 16 está mostrando ahí un cambio tan triste que menciona que no todos van a escuchar la verdad del evangelio. Y el versículo 17 vamos a ver la clave de todo este capítulo es el versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta tarde acerca de que la salvación es para los judíos y para los gentiles. Como vemos aquí Pablo pasando de una nota tan de regocijo, diciendo cuán hermosos son los pies que llevan la palabra de Dios, él pasa a una nota de tristeza. En el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como vemos aquí, hermanos, el versículo 16 está hablando una palabra muy importante, muy clave, que dice la expresión de la obediencia. La palabra obedecieron es la traducción de upakou, que está hablando en griego, upakol, que tiene el significado básico de escuchar con atención. Eso es lo que quiere decir la palabra de opakol, que tiene que escuchar con la atención. Una persona que pone mucha atención de lo que se le está hablando, esta persona va a mostrar acción de lo que ha oído y va a empezar a obedecer. Vemos que este versículo Pablo está repitiéndolo en Isaías 53:1. Vayamos para allá. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como hemos dicho, Pablo está hablando a los judíos
que están en Roma diciéndoles o recordándoles, citándoles citas bíblicas desde el Antiguo Testamento, diciéndoles que se estaba hablando ya desde hace mucho tiempo atrás acerca del Evangelio. El Evangelio se conoce por muchos años antes, como vemos aquí en Isaías. Se escribió esto hace 1500 años antes de Cristo, antes de que Él viniera. Y Pablo les está trayendo a la memoria a los romanos, a los judíos romanos que estaban llevando la ley de Moisés desde el Antiguo Testamento. También podemos ver que Dios, el propósito de Dios es desde un principio, desde que el hombre pecó, Adán y Eva, el propósito de Dios es la salvación para ellos. Vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos lo que dice. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, este versículo está hablando desde la creación del mundo. Dios ha hablado desde que Adán y Eva pecaron. Dios está ofreciéndole la salvación de su alma al hombre. Y como vemos aquí en Hebreos, el Señor Jesucristo, Juan, todos los profetas, todos los que vinieron hablaron de la salvación del alma. Podemos entender lo que decía el Señor Jesucristo. Su tema principal era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el tema principal del Señor Jesucristo. De igual de Juan el Bautista. Y de todos los profetas. Y como vemos también de la iglesia. Podemos ver en Hechos 6, 7. Vamos para allá. Hechos 6, 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ellos creían en la palabra de Dios. Podemos decir que el propósito de Dios es llevar la palabra de Dios. Hoy en día es el encargo que Dios nos ha hecho de llevar el mensaje de la salvación. Este es el trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios, de llevar las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan. Como ustedes saben, aquí en Jalisco ha sido predicado el Evangelio por muchas partes. Y muchos han recibido las buenas nuevas. Pero tenemos que ver que en realidad pocos son los que han creído en el Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero no la reciben como Dios lo está diciendo. No creen en ella. No ponen mucha atención, como dice aquí Upacons. No ponen atención. Sí, escuchan la palabra de Dios. Hay muchas personas que están escuchándolo, pero no aceptan al Señor Jesucristo. Lo toman como algo ligero. Tenemos que saber, hermanos, que hoy en día estamos viviendo un tiempo que las personas no están aceptando a Cristo como Salvador.
Cristo lo dijo bien claro que antes de su venida iban a ser como antes de la venida de Cristo iba a ser como los días de Noé. ¿Cómo fue los días de Noé? Noé estuvo predicando muchos años hablando de que iba a haber un diluvio y la gente no creía y la gente seguía dándose en casamiento, viviendo su propia vida sin ninguna preocupación desde su vida personal, y de repente llegó el diluvio. Pues es lo mismo que estamos pasando hoy en día. Mucha gente no cree en el Evangelio, no está creyendo en la palabra de Dios. Sí la escucha, pero no le pone atención. Continuamos en el versículo 17. Para resumir, dice lo que ha dicho, dice en los versículos del 1 al 16, Pablo está haciendo una declaración en este versículo 17, diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el versículo clave de este capítulo 10. Tómelo muy en cuenta. Es muy interesante entender este versículo, hermano, que dice que la fe no viene por la predicación de una filosofía, ni la predicación de enseñanzas de religiones. Por ahí no viene la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Esa es la única manera de que el creyente puede crecer espiritualmente, escuchando la palabra de Dios. Puede tener más confianza en Dios, puede ir creciendo espiritualmente. Más que lamentablemente, a veces que muchos no queremos escuchar la palabra de Dios, se nos hace muy fácil decir, ahora no voy, otro día. No le tomamos mucha atención. Pero tenemos que saber que la única manera para poder crecer espiritualmente es escuchando la palabra de Dios. Como vemos aquí, la verdadera fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, esta persona puede ser salvo al escuchar el mensaje del Evangelio. Como vemos aquí, dice, en esta escritura, lo que está diciendo, oír por la palabra de Dios, está hablando de la palabra salvadora de Dios. Eso es lo que quiere decir en esta frase. La persona puede ser salvo escuchando la palabra salvadora de Dios. Y como vemos, hermanos, el deber de cada cristiano, de cada creyente, es de enseñar la palabra de Dios. Tenemos que continuar llevando el Evangelio. El Señor Jesucristo nos manda que prediquemos su palabra. Vemos allá en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una ordenanza, hermanos, es un mandamiento que Dios nos está poniendo a cada hijo de Dios. Si usted ve con este capítulo, que estamos en el capítulo 10 de Romanos, que dice,
Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el versículo 15. ¿Cómo está escrito? Ok. Desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Necesitamos llevar la palabra de Dios. Estos versículos está hablando exclusivamente a los creyentes que invocan el nombre del Señor. No está mandando a nadie más de que al Hijo de Dios que vaya y predique la palabra de Dios, que testifique de Cristo. Es el deber que tiene que hacer Él. No es el cargo para otras personas. Por eso el Señor Jesucristo le está mandando que vayamos a predicar el Evangelio. Continuamos en el versículo 18, vemos el propósito del Evangelio en el mundo. Versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido. Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo continúa hablando, recordándoles a estos hermanos que están en Roma, los israelitas, que no han oído. Ellos ya habían escuchado muchas veces la palabra de Dios. Ellos tenían los privilegios de parte de Dios, tenían los profetas, tenían el tabernáculo de reunión, tenían muchos privilegios. Dios estaba con ellos en relación. Todo esto ellos ya lo habían escuchado. Y Pablo vemos que está citando el Salmos 19:4. Vayamos para allá. Salmos 19:4. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos que la palabra de Dios ha estado permanente para con ellos. Y Pablo les hace a la memoria a estos judaizantes, diciéndoles que no han escuchado la palabra de Dios. Claro que sí. Como vemos, hermanos, este versículo está hablando. Todavía están escuchando, dice la palabra de Dios. Todavía se está predicando. Hace poco un misionero vino a predicar a una isla que se encontraba en una isla en el Pacífico. Y él fue a predicar en ese lugar donde él estuvo estuvo predicándole como un 40% de esa población. Él llevando el evangelio a esas montañas por allá, en esa isla. Después este misionero fue y se encontró otra isla, de lo cual ahí encontró como 100 personas. Y él empezó a explicar acerca de la salvación, acerca del evangelio. Y cuando él estaba predicando, vinieron a él como 40 personas para hablar acerca de la salvación. Y estas personas reconocieron a Cristo como Salvador. Ellos le recibieron. Ahora el misionero va y regresa como para seguir alimentando la palabra, alimentando a estas personas con la palabra de Dios.
Él está llevando el evangelio a los fines del mundo. Hoy en día, hermanos, tristemente, pero hay muchos cristianos que saben de la verdad y no están llevando el evangelio, sabiendo que se están perdiendo muchos en el infierno. Podemos ver que como las personas que están en las montañas allá, en aquellos lugares, hay muchos lugares que todavía no están, necesitan de la palabra de Dios. Necesitan ir misioneros para esos lugares. Pero muchas las veces, o tristemente, a veces los predicadores o pastores no quieren ir por allá, los misioneros. Hoy en día tratan la comodidad de su vida y eso es triste. Cuando estoy hablando de la comodidad de ellos, dicen, no, pues si yo me voy a las montañas, allá que hay, allá no hay nada. Aquí en la ciudad tengo todo, tengo comodidades, tengo los servicios. Hay muchos que no están llevando la palabra de Dios a esos lugares. Y eso también puede aplicar también a los hermanos que escuchan, que saben de la palabra de Dios, no quieren hablarles a sus familiares acerca de Cristo. Ellos mejor dicen, prefiero la comodidad porque si no, si le hablo a mi tío es bien corajudo, si le hablo de Cristo se va a enojar y voy a salir mal con él y voy a contender con él. Queremos la comodidad, pero no debe ser así. Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, necesitamos que llevarla. Así como este misionero llevó la palabra de Dios a esa isla. Continuamos en el versículo 17, vemos las predicciones de las Escrituras. Versículo 19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, dice Moisés, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo continúa haciendo otra vez, repitiendo estas mismas palabras de Moisés, que escribió en Deuteronomios 32, 21. Vamos para allá. Dice Deuteronomios 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Podemos ver que Pablo está recordándoles a estos judaizantes de lo que Dios va a hacer con ellos. Haciendo un poco de aplicación en la raza judía con los gentiles. Los judíos eran muy celosos de su religión, de su doctrina. Ellos estaban llevando la ley de Moisés a celos, diciendo, pues nosotros somos los elegidos, somos los hijos de Dios, el pueblo escogido de parte de Dios, y nosotros no vamos a perder la salvación. Ellos se sentían muy orgullosos por esas promesas que ellos tenían de parte de Dios. Por eso cuando un judío vea
gentil diciendo, no, tú no sabes nada. Dios es nuestro Padre, ustedes son como segundos y quién sabe qué será. Muy orgullosos, nos ven como nada delante de Dios. Pero lo que dice aquí, en lo que se refiere a este versículo, lo que está diciendo que Dios está llamando a un gran número de gentiles para la salvación. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que vemos que Dios está compartiendo la salvación para judíos y también para los gentiles. Esto lo podemos seguir comprobando más adelante en los capítulos 11 y que está mencionando acerca de esto. Podemos ver que la bendición de Dios es sobre los gentiles que creen en el Señor Jesucristo y que esto les iba a provocar celos o enfado al pueblo escogido de Dios. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Esto es, en realidad, es una de las grandes bendiciones que podemos obtener de parte de Dios. Que la salvación ha llegado a nuestras vidas, a los gentiles. Ellos estaban ignorando la venida de Cristo. La Biblia menciona en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es un hijo de Dios. Y esto es lo que está mencionando en este versículo 19. Continuamos el versículo 20. Pablo continúa con otra cita de Isaías. Vemos que dice el versículo 20, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este versículo también está hablando, lo habla muy abiertamente esta repetición en Isaías 65:1. Vayamos para allá. Isaías 65:1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Primero dice que no preguntaban, después dice no me buscaban. Y dije, a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Como vemos aquí, hermanos, Dios está compartiendo la salvación para toda la humanidad. El pueblo de Israel estaba jactándose en su orgullo. Dios estaba buscando a su pueblo porque ellos habían pecado y estaban haciendo mal, estaban en contra de Él. Él quería reconciliarlos, que Él quería traerlos por medio de Cristo para que fueran salvos. Pero ellos no escucharon a Dios. Es como un ejemplo, Él está exponiendo como este vaso de vida eterna. ¿Ya? Este agua de vida, agua viva de vida eterna. Él está exponiendo la palabra de Dios diciendo, heme aquí, heme aquí.
Eso es lo que anda, lo que hace Dios. Este versículo está hablando Dios mismo. Y vemos aquí este versículo 65:1 que dice que en las escrituras, fíjense hermanos, desde el Antiguo Testamento fueron dadas a los judíos. Aquí vemos que Isaías, fíjense lo que está diciendo Isaías, estaba diciendo que los gentiles en su oscuridad estaban tratando de encontrar a Cristo. Ellos no iban en busca de Dios. Ellos se encontraban en tinieblas. Podemos ver la misericordia de Dios. Pero ellos estaban tratando de buscar una luz para seguir la verdad. Y el pueblo de Israel, ellos tenían la luz de la palabra de Dios, mas sin embargo no la entendían. Los israelitas quienes estuvieron, dice, en el Antiguo Testamento, ellos escucharon la palabra de Dios y ellos no tienen ninguna excusa delante de Dios. Porque las escrituras del Antiguo Testamento, por medio de ellas que fueron dadas a ellos, ellos pudieron encontrar a Cristo, mas no creyeron en Él. Versículo 21 es algo muy interesante, hermano. Dice el versículo 21: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se da cuenta lo que Dios estaba haciendo para Israel? Él estaba extendiendo la salvación para su pueblo. Y su pueblo no entendió la venida de Cristo, no entendió acerca de lo que Dios quería para él. Ellos no entendieron la gracia de Dios, que Él estaba ofreciendo con mucha paciencia a esta nación. Tanto así que podemos ver algunas palabras muy fuertes y finales de lo que está hablando Esteban. Vayamos que dice en Hechos 7, 51 al 53. Hechos 7, 51 al 53 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Cuando está hablando duros de cerviz, hermanos, seguían, como eran muy orgullosos, en un sentido el cerviz es inclinación, humildad, ¿sí? Hablando de, y aquí dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. La palabra incircuncisos aquí, hermano, está hablando de identificación. Ellos no se identificaban. Incircuncisos de corazón y de oídos, no querían escuchar. Vosotros, dice, resistir, de corazón, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como
como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vosotros, vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es lo que es el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí vemos que Esteban está diciéndoles al pueblo de Israel que ellos eran muy duros de corazón. Ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Tanto fue así que este fue uno del último discurso que estaba predicando Esteban. Tanto fue su odio, su coraje, su ira, aquellos que tenían al escuchar la palabra de Dios, que menciona que ellos se tapaban los sentidos para no escuchar. Y tanto que les llegó su coraje, tuvieron que matar a Esteban a pedrada. Hermanos, la gracia de Dios es grande. Y no solamente está ofreciendo la salvación a los judíos, sino también a los gentiles. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, que quiere decir el regalo no merecido. Jesucristo ha muerto y resucitado y ascendió al cielo por nuestros pecados. Dios es paciente para que nosotros, antes de que Él venga, hagamos algo por su palabra, hacer algo para la gloria de su nombre. Un día Dios puede decir, hasta aquí, es suficiente, ya no puedo tolerar más el pecado, ya no puedo tolerar a esta gente que no me quiere escuchar. Y Él puede decir, hasta aquí. Pero más sin embargo, hermanos, Dios tiene misericordia y Él quiere que nosotros, como iglesia, nos pongamos a hacer algo para la gloria de su nombre. Nos pongamos a testificar de este Salvador. Porque un día el tiempo se va a terminar. Un día Él va a llamar a los suyos a su casa, los que han creído en Él, y va a dejar a los demás. Por esta razón tenemos que continuar en la obra de Dios, hacer algo para la gloria de su nombre. Necesitamos que llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que se encuentran perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza aquí en el mundo. La salvación es para todos. No olvide eso. Y la pregunta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Soy salvo para la gloria de su nombre? Qué bueno. Qué bueno que usted tenga la salvación. Que usted sepa que cuando muera, sepa dónde va a ir a pasar la eternidad. Pero ¿qué hay de los demás que no saben? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, le damos gracias por su preciosa palabra. Gracias por este mensaje acerca de la salvación del alma.
usted ha hablado a su pueblo Israel por mucho tiempo atrás. Gracias por la misericordia que ha tenido también para los gentiles, para compartir esta salvación. Le damos las muchas gracias porque un día nos hablaron del Evangelio, escuchamos con atención, le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, y ahora, Señor, ayúdanos a no ser egoístas con esta salvación. Ayúdanos a compartirla a tanta gente que está perdida, que no te conoce. Te rogamos que nos impulses con tu Espíritu Santo y ver esta grande necesidad de aquellas personas. Te rogamos que bendigas esta iglesia, bendigas los miembros de ella para que puedan ser impulsados con tu Espíritu Santo y anunciar de estas buenas nuevas. Te doy las muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Te rogamos, por favor, nos bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga.